Bendición de la Oficina de Conflicto de Intereses a Pedro Sánchez que no a Begoña Gómez. El órgano directivo que depende del Gobierno exonera al presidente del Gobierno de tener que haberse abstenido en aquellos consejos de ministros que decidieron inyectar una suma monstruosa de dinero en ayudas a Air Europa. Era precisamente esto lo que se estudiaba, que fue lo que pidió el PP, si Pedro Sánchez tendría que haberse ausentado de esas reuniones por los contactos de Begoña Gómez y no si Begoña Gómez aprovechó su posición y la de su marido para ser conseguidora o ejercer como mediadora. Entiende la Oficina de Conflicto que Gómez no dirigió, ni asesoró, ni administró Air Europa y que, por tanto, Sánchez no tenía que abstenerse. Archiva el caso esta Oficina de Intereses que depende del Ministerio de Escrivá, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez. En otras palabras, que la Oficina del Gobierno de Pedro Sánchez da carpetazo a la polémica que afecta al propio Pedro Sánchez. El otro que depende del Gobierno de Pedro Sánchez es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está en el punto de mira y denunciado ahora por el Colegio de Abogados de Madrid por haberse pasado de frenada al haber filtrado a los medios de comunicación conversaciones que se entienden privadas acerca de un ciudadano anónimo, ya que esa confidencialidad forma parte del llamado derecho de defensa que posee todo contribuyente. Ese contribuyente salta a la palestra por ser novio de quien es, pero lo grave está en que, tal y como denuncian los abogados, nunca antes se había visto nada igual en la historia de la Fiscalía. Nunca antes había actuado de forma tan rastrera y, según entienden, ilegal como Álvaro García Ortiz. El hombre de la Fiscalía que depende del Gobierno de Pedro Sánchez y, en otras palabras, que la Fiscalía que depende del Gobierno de Pedro Sánchez ha cometido irregularidades para beneficiar mediáticamente al propio Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo intenta mover el foco y quitarlo de su mujer, de Begoña Gómez, salpicada por el caso Koldo. Gómez se habría reunido con los cabecillas de la trama, concretamente con Javier Hidalgo, uno de los propietarios del grupo Globalia. Entre ambas citas se produjo el fondo de 10.000 millones de euros del Gobierno que se acabó usando para rescatar a Air Europa con una inyección de 600 millones de euros. La compañía patrocinaba las actividades que la propia Begoña Gómez realizaba como directora del Instituto de Empresa Africa Center. En otras palabras, que el Gobierno de Pedro Sánchez benefició con una partida millonaria a una empresa que tenía relaciones comerciales con la esposa de Pedro Sánchez. Hay quien se pregunta si estas han sido las únicas reuniones polémicas, si ha sido la única empresa o relación de gran envergadura que pueda considerarse sospechosa. Interpretaciones que llegan en un momento de absoluta debilidad política, en el que sin parapeto alguno el Gobierno está condenado a la falsa arenga de la amnistía. La realidad, como saben, siempre supera la ficción, y en medio de los titulares de humo, la pregunta clave está: ¿hasta dónde llega el inagotable panal de miel de instituciones al servicio del presidente del Gobierno?